Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a trabajar en este video la unidad número 1 de Teoría del Estado. Este material va a ser subido a todas las aulas de la materia. Ya saben que estamos con las 4 aulas virtuales de Teoría del Estado A. Contarles que en esas aulas hemos subido también hoy un conjunto de respuestas a preguntas frecuentes, que tienen que ver con cuestiones tanto metodológicas, desde cómo loguearse, cómo ingresar al aula, qué se pueden encontrar, cómo buscar bibliografía, en fin, eh, todas como un conjunto. El equipo docente se puso a pensar qué dudas podrían tener y tratamos con este esquema de irles resolviendo algunas preguntas que pueden llegar a ser frecuentes. Así que eso está en el aula. Contarles también que está habilitado nuestro YouTube para que donde se van a subir todos estos videos, estas clases y también las que van a ir haciendo mis compañeras y mis compañeros, cada uno en sus comisiones, y las que, como ya les conté en el video pasado, las que componen este conjunto de clases, les llamemos introductorias o teóricas de cada unidad, que todos los martes, a partir de la semana que viene, vamos a ir como subiendo, ¿sí? Entonces, yo quisiera trabajar con ustedes así brevemente, porque lo que pretenden estas clases es generar más bien como guías de lectura, constituir una primera aproximación a la temática. Va mi recomendación de que el mejor diseño para un cursado con seguimiento de los alumnos en estas instancias virtuales es que ustedes logren encontrar un ritmo de lectura del material para las clases. Consecuentemente, digamos, el mejor ejercicio para esta clase sería que primero ustedes hagan una lectura de los 2 textos que componen la unidad 1. Hablo de el texto introductorio del libro de Aníbal Dauría sobre teoría y crítica del Estado, y un libro que es muy usado sobre todo en las licenciaturas en ciencias políticas de todas las universidades del país, pero básicamente de la UBA, que es un artículo que está en un texto que editó Eudeva, que básicamente es de Abal Medina, donde trabaja esencialmente el objeto casi básico de nuestra materia, que es el Estado. Entonces, esos 2 textos entiendo de una lectura accesible. Bueno, mi propuesta es que ustedes empiecen leyendo esos textos, luego accedan a este video y luego también seguramente se encontrarán en cada una de las aulas con otras propuestas del equipo de la cátedra. Entonces, hago una pequeña presentación respecto de esto, de lo que pretende ser un detalle como introductorio de la materia, y en ese esquema me gustaría poder contarles que nuestra materia, que se denomina Teoría del Estado, tiene básicamente su nombre, se debe a la conjunción de dos como cuestiones. Por un lado, la idea de teoría. En algunas universidades del país esta materia se llamaba en su momento, de hecho cuando yo fui estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán, esta materia se denominaba Derecho Político. De hecho fue su denominación casi tradicional en las universidades argentinas. Hay en otros lugares de Latinoamérica y en España que esto se llama doctrina del Estado, doctrina general del Estado. Están los que denominan también como una introducción al Estado. En fin, nosotros adoptamos esta denominación. La denominación, detrás de ese nombre hay una enorme discusión, tanto metodológica como con respecto al objeto, y en ambas discusiones, digo, en orden a lo metodológico y en orden al objeto, es bueno que siempre piensen que la teoría del Estado no es ni más ni menos que una ciencia social, una disciplina social que tiene consecuentemente en común las dificultades metodológicas y sus atributos metodológicos propios de cualquier ciencia social. Ustedes saben que hay toda una discusión metodológica en orden a el lugar que tiene el investigador de una ciencia social, el objeto
propio de una ciencia social, algo que es como mutable, dinámico, difícil de estilizar. Digo, no estamos ante ciencias tradicionalmente denominadas duras que uno podría meter, no sé, en un microscopio y mirar en un estado ese fenómeno que queda allí como quieto, estático. Bueno, la teoría del estado va a ser, como toda disciplina o ciencia social, entre ellas, por supuesto, el derecho, va a constituir una ciencia que va a tener un objeto dinámico, un objeto que a su vez en el cual el sujeto que estudia o que investiga o que está aprendiendo esta disciplina está inmerso en ese objeto, y eso va a generar en consecuencia que la primera conclusión que tenemos que sacar es que esta materia, teoría del Estado, esta disciplina, esta ciencia, tiene la misma problemática con sus mismos componentes y atributos que cualquier disciplina social, ¿no? Entonces, está bueno jugar en este primer cuadro con la idea de teoría por un lado y Estado por el otro. Esto que Dauria denomina o describe muy bien como de una relación circular. Una cosa explica a la otra, y está bueno que en una primera aproximación pensemos que cuando denominamos teoría, lo que estamos intentando explicar o intentando que comprendan es que cuando lo que postulamos desde esta materia de que hacemos una teoría del Estado es que vamos a intentar generar, como toda teoría, un sistema de proposiciones. Hay allí un claro contenido sistémico, la idea de que hay un sistema para estudiar el Estado. Entonces, esto que de inicio se puede denominar como un sistema de proposiciones va a tener en el Estado básicamente su fenómeno histórico, su primer objeto de estudio, un objeto que vamos a ver que lo ha polarizado, ha casi monopolizado esta materia, a tal nivel que, bueno, pretendemos hacer una teoría de sí mismo. Hay una autopercepción de que como que en la idea de Estado, una idea que vamos a desarrollar y que básicamente el texto de Abal Medina se deshace en explicaciones sobre lo que es el Estado. Bueno, el Estado va a ser de primera el objeto casi monopólico de esta materia. Lo que vamos a estudiar es este suerte de fenómeno histórico, esta especie, porque lo que planteamos es que hay respecto de la teoría política con respecto a la teoría del Estado una relación de género-especie. El género es la teoría política, la especie es esta específica, valga la redundancia, estudio del Estado. El Estado constituido como el fenómeno histórico, nacido en la modernidad, ya vamos a hablar de eso, que casi ha monopolizado una teoría del poder. Entonces, hasta aquí dos así como tips. Lo primero es que la teoría del Estado es una disciplina, una ciencia social. Como tal, tiene las mismas dificultades y las mismas complejidades del derecho, de cualquier ciencia social, y que en la idea del nombre de la materia, teoría del Estado, está esta confluencia de un diseño circular donde una cosa se explica con la otra. Digo, el método se explica a través del objeto y el objeto va a encontrar en este sistema de proposiciones su mejor estudio. El segundo tip, esto, ¿no? La teoría política es el género y la teoría del Estado es una especie muy particular, moderna. Cuando digo moderna van a ver por qué se especifica claramente que se hace teoría del Estado desde la modernidad y consecuentemente, digamos, ahí va como un segundo elemento que yo en un cuadro o en una suerte de diagrama de esta clase iría algo así como poniendo para tratar de ser gráficos, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta Dauria respecto de la idea de teoría, ¿no? Y entra allí a una discusión metodológica, a una discusión que
insisto, está muy emparentada con una discusión que ustedes podrían agarrar un libro de lógica, de filosofía. La cosa va más o menos por el mismo lado. Entonces, ¿qué dice Aníbal Dauría respecto de específicamente la idea de teoría, ¿no? Primero nos cuenta que es un sistema de proposiciones, luego plantea esto de que las teorías, que de un modo muy dificultoso en la práctica, pero si uno pudiera teorizar sobre la teoría, lo que quedaría es que existen por lo menos 3 tipos de teoría. Esto es lo que plantea Dauría. Luego, insisto, de sostener que esto que suena tan puro, tan limpio en esta lámina, en la práctica, cuando uno va a analizar una teoría específica, se encuentra con normalmente la conjunción de una teoría que es un poco explicativa, un poco normativa, sin duda un poco crítica. Digo, es muy difícil encontrar una especie no contaminada de una teoría explicativa, puramente explicativa. Sin embargo, me parece que a título de, como si esto fuera un tipo ideal, como diría Max Weber, las teorías idealmente se podrían clasificar en explicativas, normativas y críticas. Allí en este cuadro está básicamente explicado cuáles son las características de unas y otras. Una teoría explicativa básicamente va a postular una coherencia argumentativa, lo mismo que una normativa, pero va a postular o va a tener un postulado de verdad. Por el contrario, una normativa va a tener un postulado de una validez moral o justa. Esto lo termina sintetizando claramente Dauría en que una teoría explicativa va a procurar con coherencia argumentativa contar lo que es la teoría, y una teoría normativa va a intentar relatar lo que debería ser en términos de coherencia argumentativa una teoría. Este juego que ustedes a lo largo de la carrera van a ver en reiteradas oportunidades con diferentes contenidos curriculares entre el ser y el deber ser, es como un juego que, insisto, va a marcar la distinción entre una teoría explicativa y una teoría normativa. Y a una tercera vía, un tipo ideal de teoría sería esta teoría crítica, que más bien va sobre las condiciones de posibilidad material, histórica, social, que por una idea de coherencia argumentativa. Esto que, insisto, suena por ahí quizás bastante teórico de inicio, creo que un buen ejercicio es, luego de interpretar, meterse con el punto siguiente del texto, que es cuando empieza Dauría a ensayar una breve descripción del origen histórico del Estado, y a partir de ahí de cómo entiende él que la filosofía desde siempre, desde su propio nacimiento, se concibió política. Digo, hay ahí también una conjunción entre filosofía y política, y que esto, Dauría lo dice sin ningún preámbulo, a cara lavada, sin ningún tipo de discusión. Dauría postula que el mundo griego, aquel del siglo V antes de Cristo, mundo que va a explicarse en las unidades que siguen cuando nosotros empecemos a relatar la historia de la filosofía política, pero bueno, está bastante claro que el mundo de la polis, aquel mundo griego del siglo V, siglo IV antes de Cristo, es allí el lugar, el sitio, el momento histórico donde se da esta conjunción para la primera creación o el primer desarrollo de una filosofía política. Entonces, él empieza diciendo que los sofistas en el siglo V, básicamente con su idea de generar una técnica, una retórica por retórica más bien el arte de persuadir, de argumentar a favor de una idea. Los sofistas van a ser los primeros que van a generar, y él lo dice con todas las letras, una teoría que él denomina explicativa.
van a poner fuerte énfasis en la idea de una técnica, un arte, un obrar para persuadir, enganchados con esta idea de relativismo antropológico y básicamente con un primer atisbo de realismo político. Cuando digo relativismo antropológico, quiero referir esa idea que seguramente ustedes ya trabajaron o van a trabajar en historia, en filosofía, seguramente en introducción, pero digo, el hombre es la medida de todas las cosas, hay ese relativismo luego va a engancharse en nuestra historia de la filosofía política con otros rasgos que le van a imponer el epicureísmo y que van a caer seguramente en Maquiavelo, en Marx. Bueno, hay ahí una línea muy interesante para seguir, pero no los quiero como confundir ahora, que están como de inicio en la materia. Lo cierto es que sofistas van a desarrollar por primera vez una teoría de tipo explicativa. Ahora, sin ambages, Dauria va a sostener que el fundador, más allá de que hay un inicio con los sofistas, el fundador de la filosofía política va a ser Platón. Platón vive el mundo del siglo IV antes de Cristo, es decir, el mundo posterior al siglo de oro, que en realidad más que siglos son 70 años del esplendor de la mano de Pericles, de la Atenas esplendorosa, de la cual seguramente vamos a hablar mucho en esta materia, en las clases que siguen, pero lo cierto es que Platón va a desarrollar una primera teoría normativa. Va a generar por primera vez, con una clara conciencia de estar haciendo ciencia, un prototipo de discusión donde esta idea de las tres almas, de los tres órdenes, se va a replicar, y ustedes lo van a ver claramente cuando estudien esto en las unidades que siguen. Esta teoría de las tres almas le sirve a Platón para explicar no solo el hombre, sino el orden político y también una teoría del conocimiento. O sea, el mismo diseño normativo, su misma teoría normativa, lo va a llevar a explicar con las mismas herramientas la idea del alma, del hombre, la idea de una teoría del conocimiento, a partir de esta distinción entre doxa y epísteme. Aquí podríamos intentar una un poco forzada traducción al español y decir que doxa sería opinión, epísteme sería ciencia. Entonces, hay también en esas tres almas, en esos tres órdenes, la idea de postular una ciencia en manos de los filósofos que van a ser los que gobiernen, porque en este tercer orden también lo que van a intentar construir es una teoría política que explique el nacimiento del orden social, del orden político. Hay también rasgos de elitismo político en Platón, pero lo más importante, esto lo van a estudiar más adelante, lo más importante es pensar que allí hay una teoría de tipo normativa. Su discípulo más conocido, un discípulo que después va a tomar vida propia y que de hecho creo va a superar con creces a su maestro, va a ser Aristóteles. Aristóteles va a postular desde el platonismo, pero generando una clara transición y modificación hacia una teoría mucho más empirista, más crítica, empieza a desarrollar por primera vez un aspecto comparativo. Aristóteles va a comparar los diseños constitucionales de algo así como de 250 ciudades de su mundo, ¿no? De Grecia, Persia, de su mundo, y consecuentemente va a generar un desarrollo mucho más realista, así dice la filosofía, más empirista, y va a generar consecuentemente una teoría que Dauria la califica como normativa con un cable a tierra, dice, o por el contrario,
una teoría explicativa aplicada a un plano normativo. O sea, empieza a notarse ya en Aristóteles que las dificultades para generar tipos puros, esto de lo que los sofistas eran puramente explicativos, Platón puramente normativo, ya en Aristóteles ya empieza la complejidad, ¿no? Es decir, Aristóteles es normativo, sí, es también explicativo, sí, es crítico también. Bueno, esto que se imaginan en pie, no hemos logrado pasar un siglo de la historia de la filosofía política, bueno, ni les cuento lo que sigue para adelante, digo, entonces, lo que pongo al final de esta lámina es que, digamos, el medioevo, la Edad Media, hay toda una discusión sobre el rol de la Edad Media, pero no vamos a entrar en eso acá. La Edad Media va a generar también una suerte de confusión de lo político con la metafísica y la ética, y entonces va a generar allí un plano también donde se empieza a confundir algunas cuestiones que tienen clara vinculación con lo ético y con lo religioso. Y un poco todo este desarrollo de la teoría política va a tener en Maquiavelo el iniciador de la teoría política pensada como un fenómeno moderno. Va a ser Maquiavelo quien va a construir una teoría que otra vez tiene una enorme mixtura. Dauria lo explica muy bien, a mi criterio, de modo muy, muy claro. ¿En qué sentido? Él dice que sus dos grandes textos de Maquiavelo muestran claramente cómo él adoptó una teoría y otra. Para los discursos sobre la década de Tito Livio, su obra, que son en realidad obras casi simultáneas, pero que tienen un distinto objetivo en su escritura, unas distintas dimensiones. Los discursos son la obra más pensada, más racional, una obra claramente de ensayo, una obra donde Maquiavelo describe sus ideas republicanas y demás, y hace un desarrollo, diría, más científico de su pensamiento. En los discursos, dice Dauria, se puede encontrar claramente vestigios y claras distinciones sobre una teoría de tipo normativa. Por el contrario, en El Príncipe, la obra así como más famosa por corta, famosa por inquietante, en algún sentido por claramente, digamos, atrevida en cuanto al modo en que propone el mejor modo de conducir el poder. Maquiavelo en esta obra, que insisto es casi una obra pequeña en dimensiones respecto al discurso, bueno, en El Príncipe, en el famoso Príncipe de Maquiavelo, allí se adopta y se puede ver claramente una teoría que es más bien explicativa. Allí Maquiavelo va a traer también, va a inaugurar, y esto va a ser después un rasgo esencial del Estado y de la construcción de la teoría política, esta concepción antropológica, que en el caso de Maquiavelo van a ver que es una concepción de tipo pesimista, ¿no? El hombre en Maquiavelo es un ser un poco miserable, envidioso, que si, digamos, se olvida fácilmente, digamos, hay un juego ahí entre virtud y fortuna. Bueno, todo esto van a estudiar a lo largo de este personaje que para mí es como fascinante realmente, digamos, un enorme pensador político. Entonces, con Maquiavelo allí se va a inaugurar esta primera estilización de la teoría política en una clara mirada sobre el ser del Estado, el ser de la política. Entonces, allí, sobre el texto de Dauria, yo me quisiera detener en estos dos puntos. Si ustedes ven el programa de la materia, acabo de intentar desarrollar así brevemente lo que sería, digamos, la primera distinción entre teoría y Estado, lo que tiene que ver con el origen y consolidación, digamos, de esta idea del Estado, y les queda por ver, y seguramente mis compañeros en cada una de las comisiones trabajarán con lo que es el régimen del poder y el derecho en el texto de Dauria. Ahora pasemos
por unos minutos más a tratar el otro texto, digo el de Abal Medina, que básicamente nos pone o nos sitúa en el primer análisis que ustedes tienen, a mi criterio bastante claro y bastante completo también, en el primer análisis del objeto de esta materia y del objeto de esta teoría política, que insisto es de esta teoría política específica, usando los términos de Dauria, como es la teoría del Estado. Entonces, en este juego como circular entre teoría y Estado, el Estado es ni más ni menos que el gran y casi monopólico objeto de nuestro estudio. Entonces, empezar a estudiar el Estado nos pone en el desafío, dice con claridad Abal Medina, de trabajar básicamente por lo menos tres cuestiones. Por un lado, encontrarle un marco teórico para caracterizar y encontrar una definición de Estado. No somos partidarios en nuestra cátedra de definiciones de memoria, tampoco las postulamos. A mí me interesa mucho más que ustedes logren comprender la dimensión de este objeto. Entonces, por un lado hay una primera aproximación en orden a un marco teórico que llega a un concepto que en Abal Medina está fuertemente puesto en 4 elementos, y eso los vamos a repasar ahora. Por otro lado, en la segunda cuestión, también que deberían ponerlo así como en su diagrama, como algo con flúor, sería pensar que el Estado, de primeras, el objeto de nuestra teoría, es un fenómeno dinámico, mutable. No hay forma de pensar al Estado como algo que está quieto, inmutable, que no se altera. Es imposible construir un Estado en esos términos. El Estado es un producto histórico y por ende tiene ocaso, apogeo, fechas de nacimiento, fechas de extinción. Vamos a llegar nosotros al final de la materia a plantear precisamente en la unidad 14 este fenómeno de la globalización y de la crisis del Estado, pensado el Estado como un concepto o un fenómeno moderno. Entonces, piensen que el Estado de primera, segundo, tercero o cuarto aprendizaje de esta clase, el Estado es un fenómeno histórico mutable. No es lo mismo el Estado en la Argentina que el Estado brasilero, no es lo mismo el Estado argentino de la época de la generación del 80 que el Estado peronista del primer peronismo, que el Estado actual o el Estado al momento de su nacimiento en 1853. O sea, es un fenómeno que es dinámico, que va a mutar y que va a tener un claro juego de, lo vamos a ver con las características de lo que Oslak, otro autor que seguramente van a estudiar en la unidad 8 con más detenimiento, pero digamos Oslak va a hablar de estatidad, va a hablar de las 4 dimensiones de sociales, políticas, ideológicas, económicas, militares, que constituyen la idea del Estado. Entonces, esto que nació con Maquiavelo, insisto, tiene un primer ensayo en Abal Medina de una definición. Les pongo allí, en esto le pongo Weber. Max Weber es un autor también emblemático de la teoría política y lo van a estudiar con detenimiento seguramente cuando analicemos básicamente el elemento del Estado denominado poder. Mucho de ese análisis se debe a Max Weber. Bueno, Abal Medina tiene, y esto es como solo un atajo para ustedes, no sé, un salvavidas para ustedes, Abal Medina tiene una construcción muy weberiana de la idea del Estado. Entonces, eso van a ver cómo él va desarrollando la idea a partir de pensar que hay un juego de capitalismo, que hay un juego donde hay un desarrollo histórico y una consolidación del desarrollo histórico a través de esta idea de estatidad. Ahí le toma a Oslak esta idea que es pensar el Estado con capacidades centrales.
¿cuáles son las capacidades centrales que van a componer el Estado? Y cuando digo capacidades centrales se podría también pensar como dimensiones o elementos que caracterizan lo que en definitiva vamos a conocer como Estado. Una palabra, bueno, así, lo dado, lo que está, el Estado. El Estado tiene básicamente un momento de consolidación que se da en la modernidad, y cuando digo modernidad hablo del siglo XVI en adelante. Abal Medina va a decir que entre el siglo XVI hasta el siglo XIX se consolida la idea de un poder que se denomina Estado y que tiene estas 4 capacidades centrales, que funcionan como diaduplas. Van a ver que a lo largo del texto hay ahí también, les tiro un buen ejercicio. Busquen en el texto porque lo que hay es claramente un diseño pensado como en duplas. ¿Qué quiere decir con esto Abal Medina? Sostiene que hay un primer desarrollo donde se dan las 2 primeras capacidades centrales. Al inicio, en el momento del nacimiento del Estado, lo que se da básicamente es, por un lado, la externalización del poder con la figura de la soberanía, la idea de que hay que consolidar y mostrar que hay un único poder, que tenga un poder que se externalice, que se pueda ver, y en el mismo momento hay la búsqueda de una institucionalización de esa autoridad a partir de arrogarse el monopolio. ¿El monopolio de qué, básicamente? Bueno, el monopolio del ejercicio de la fuerza legítima, va a decir Weber, digamos, como entiendo yo la definición más común, más tradicional del Estado, es, así diría, y no lo digo de memoria, pero digamos la empresa que se adjudica para sí con éxito el monopolio del uso de la fuerza legítima. Eso dice Weber acerca del Estado. Bueno, el momento de institucionalización de la autoridad, ese momento en que el Estado va a monopolizar la autoridad, se da conjuntamente con la idea de soberanía. Esos 2 momentos van a generar el momento de el nacimiento del Estado. Y luego empieza un proceso de consolidación del Estado. Allí se arma, por un lado, la burocracia. Esto es un cuerpo especializado de funcionarios para atender la autoridad. Aquí el concepto de burocracia es un concepto, como lo sostiene también Weber, positivo. No es la idea un poco peyorativa que ustedes tienen de burocracia, de pensar que esto es una burocracia, hacer un trámite, no sé, espantoso, me imagino así colas, que ustedes tienen la idea de que burocracia es un concepto negativo. Bueno, en esta instancia, para el pensamiento weberiano, burocracia es un concepto positivo, es este cuerpo de funcionarios especializados que deben manejar la institucionalización de la autoridad. Entonces, el proceso de consolidación se da con la burocracia y sobre todo con un aspecto que es como muy interesante de trabajar, que es este último elemento de Oxlack, de cuando el Estado logra consumar una identidad colectiva, cuando logra generar símbolos que hacen identidad, una identidad que en Latinoamérica y en nuestro estado particular, que se denomina Argentina, República Argentina, supone una identidad nacional. El Estado va a constituirse como un Estado-nación. En la medida en que todo eso, esos 4 elementos se confluyen en un momento histórico, se da la consolidación del Estado. Luego, y esto para que ustedes también lo puedan trabajar en sus casas, van a ver que Oxlack empieza a problematizar que luego de consolidado el Estado, 2 fenómenos nuevos van a generar los movimientos que ustedes, los que ya pasaron contenidos transversales, se acuerdan esta cuestión de primera generación, segunda generación de derechos, cuando salimos de los derechos civiles a los derechos políticos. Ese tránsito de derechos civiles a derechos políticos es el mismo momento de la consolidación del Estado,
a partir, dice Abal Medina, perdón, de dos cuestiones. Por un lado, aparece el problema de la representación. Así lo dice y me pareció como muy interesante. El problema de la representación va a generar claramente que es un reclamo de la burguesía, y esto los empieza a ubicar, siglo XVIII, burguesía, la discusión, digamos, del contractualismo, que ustedes los van a ver seguramente en las unidades 5 y 6. Bueno, hay ahí una discusión por mayor participación política. Hay una clara discusión sobre lo que hablaban de el despotismo ilustrado, hay una fuerte crítica a los sistemas monárquicos y un pedido de clara reivindicación en orden a mayor participación. Esto pone en debate un problema de representación y va a generar además la teoría de la división de poderes. Montesquieu va a ser claramente el gran creador de ese diseño. La teoría de la división de poderes va a impregnar los diseños constitucionales de todos estos estados. Entonces, y un poco como para terminar esto que pretendió ser como un primer pantallazo de los dos textos, podemos sintetizar diciendo que la teoría tiene como objeto principal el Estado. Teorías hay de tres tipos como ideales, normativos, explicativos y críticos o críticas. Allí hay un juego en orden al origen del Estado para irles mostrando cómo esas teorías explicativas, críticas, normativas en la práctica son claramente difíciles de estilizar, difíciles de sacar así en puridad. Y luego un desarrollo, primero, insisto, hagan la lectura del texto y después, si quieren, lleguen a este video, un primer ensayo sobre nuestro gran objeto de estudio, que es el Estado, a partir de estos cuatro elementos centrales que componen lo que se denomina la estatidad. Estos cuatro elementos centrales, y con esto termino, nos van a conducir a los cuatro elementos descriptivos del Estado, que son lo que ustedes van a empezar a trabajar desde la clase del martes en dos unidades. Las dos primeras, o sea, las unidades 2 y 3 de la materia, lo que van a hacer es mostrarle estos elementos como descriptivos del Estado. Entonces, hay una clara relación, y esto sería como el ejercicio final que les propongo, de las cuatro capacidades centrales que les propone Oxlack con los cuatro elementos que componen hoy el Estado. Los que están ahí en eso de T más P más S o C. No quiero adelantarme, los dejo con esa inquietud. Estaría bueno que piensen ustedes hasta el martes qué es T, qué es P, qué es P, qué es S y por qué S está eclipsada por C. Eso solo como trabajo para el martes. Espero que se cuiden y que todo siga marchando con la cátedra. Así que un abrazo para todos. Gracias. Saludos.